Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al último capítulo de Proyecto Evolve. Hoy en el capítulo 5 vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la energía. Para ello nos acompaña hoy nuestra experta Sonia Hernández y después de ella veremos cómo Carolina Grases profundiza en el proyecto, en el capítulo 5, en los retos finales y en ese manifiesto final que tienen que hacer los alumnos para concluir el proyecto. Al final dejaremos un tiempo para lo que son responder las preguntas y respuestas que podéis ir dejando en el chat a lo largo de toda la exposición. Antes de pasar a comentaros la estructura del programa y a presentar a Sonia, os recuerdo que la grabación de la sesión la podréis ver en la plataforma educativa Fundación Repsol Thinkers, donde también podéis acceder a las grabaciones de las sesiones anteriores. Y comentaros también que toda la documentación y todas las presentaciones que vais a ver hoy también estarán disponibles en esta plataforma, en Thinkers. Como siempre os comentamos la estructura del programa. Es un programa de 5 capítulos en los cuales ya hemos ido navegando a través de todos ellos. El primero hemos visto la energía, en el segundo el cambio climático y la calidad del aire y sus diferencias, el tercero destinado a la movilidad sostenible, en el 4 hemos visto cómo se trabaja en un simulador y cómo podemos llegar a diseñar un modelo energético sostenible y hoy estamos aquí en el capítulo 5 de reflexión final, donde los alumnos trabajarán sobre los ODS que han venido viendo a lo largo de todo el proyecto y además trabajarán en una serie de retos donde tendrán que llegar a su compromiso personal y a su compromiso grupal, llegando pues a esa conclusión y a ese cierre final del proyecto. Como os decía, nos acompaña hoy Sonia Hernández. Sonia Hernández es licenciada en Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Tecnología Industrial de la EOI. Es la responsable del Departamento de Modelo y Planes de Sostenibilidad de Repsol y se dedica a la elaboración de los planes de sostenibilidad de compañía a nivel global y local, así como a difundir y ayudar a la contribución de Repsol a la Agenda 2030. Nos representa Repsol en la red española del Pacto Mundial y hasta julio de 2020 fue parte de su comité ejecutivo. Esta red española del Pacto Mundial es una asociación de empresas adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas y es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en todo el mundo. Muchísimas gracias, Sonia, por estar esta tarde con nosotros y ya sin más, yo ya te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Espero que me estéis oyendo. Muchas gracias, Carmen, por tu introducción y muchísimas gracias también por invitarnos a participar en este proyecto de eWorld de la Fundación. Bueno, mi cometido aquí es venir a contaros qué es la Agenda 2030, que seguramente ya muchos habéis empezado ya, a oír, ¿no? La Agenda 2030, antes de contaros qué es, quiero poner un poco en contexto de dónde venimos y qué había previamente a esta agenda, ¿no? En la Asamblea 55 de Naciones Unidas, ya en el año 2000, hace tiempo de aquello, se aprobó una declaración del milenio donde se quería ver cómo veíamos el siglo XXI. Aquel compromiso se culminó con 8 objetivos, se llevaron los objetivos del desarrollo del milenio y que querían ser alcanzados en 2015. Esos eran unos grandes retos para la humanidad, donde se afrontaban retos como erradicar la pobreza, la educación básica, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, asegurar un medio ambiente sano y seguro o lograr una sociedad global para el desarrollo, como algunos de ellos. En todos estos objetivos se fue avanzando, pero en 2015 ninguno se había conseguido plenamente. Fue Naciones Unidas cuando publicó en el informe de consecución, cuando fijó los puntos de partida para los nuevos objetivos que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y ahí es donde nace esta Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? No, pues la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Esa fue aprobada
formalmente el 25 de septiembre de 2015, donde 193 países en la reunión plenaria de Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York se propusieron este gran reto. Este reto de la agenda está englobado en 17 objetivos, lo que se llaman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y bueno, pues ahí se discutieron, se reformularon anteriores y añadieron otros objetivos nuevos, ¿no? Digo objetivos anteriores como podían ser los del desarrollo del milenio. Cada uno de estos objetivos va acompañado de diferentes metas mucho más concretas y medios de implementación. Las metas nos van a decir qué es lo que queremos obtener y los medios de implementación nos dirían cómo podemos obtenerlos. Los 17 objetivos con sus 169 metas fueron propuestos por un gran grupo de expertos multidisciplinar, donde ahí había tanto instituciones gubernamentales como ONGs, agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, estaban realizados de manera muy amplia y desde luego, como ponemos aquí, el consenso no fue ninguna tarea fácil. Estos ODS y sus metas tenían un alcance mundial y de aplicación universal. ¿Y por qué resaltamos esto? Porque los anteriores objetivos, los que llamamos objetivos del milenio, estaban muy concentrados en aquellos países en desarrollo. No eran para todos, eran los países en desarrollo. Y cuando hablamos de aplicación universal es porque todos estamos llamados a la actuación, tanto el sector privado como la sociedad, como organizaciones gubernamentales, como países. Toda la sociedad está llamada a colaborar. Esto es lo que les diferencia de los otros objetivos del milenio. Aquí, cada gobierno es el que tiene que fijar sus propias metas nacionales. Digamos que el objetivo es global, los objetivos son mundiales, pero cada uno de los países tiene que pensar cuáles son sus metas. Y eso, evidentemente, debe estar basado en la situación que tiene cada uno de los países. Igualmente, los gobiernos deben establecer esas referencias nacionales sobre luego cómo van a ir siguiendo esas metas. No es obligatorio, efectivamente, la agenda no es obligatoria para los países. Es una formulación que se hizo, donde muchos ratificaron, pero no era de obligado cumplimiento. Aquí el reto está en cómo trasladar estos objetivos que son tan globales a nivel mundial a políticas nacionales. Y ese es un poco en el momento en el que estamos actualmente. Además, por supuesto, los países serán los que tendrán que asignar presupuesto para poder abordarlos. Cuando trasladas a políticas nacionales, tienes que poner los medios para poder abordar estas políticas. La agenda, además de definir esos objetivos, define una manera concreta de cómo implementarlos, el seguimiento y lo que se llama la accountability, ¿no? El cómo seguir y cuál es la responsabilidad que tiene cada uno. ¿Cuál es la gobernanza de la Agenda 2030? Bueno, a nivel mundial lo que existe es un foro político de alto nivel, por las siglas en español sería el FPAN, para el desarrollo sostenible, que es la plataforma para esa supervisión y evaluación de los objetivos de desarrollo. Este foro se reúne cada año digamos, en el auspicio del Consejo Económico y Social, pero cada 4 años está en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están a nivel de jefes de Estados y presidentes del gobierno. Ahí está bajo el auspicio de la Asamblea General. Es decir, se eleva muchísimo, cada 4 años se eleva muchísimo a los altos mandatarios. ¿Qué ocurre a nivel nacional? Bueno, pues a nivel nacional, aparte de trasladar esas políticas nacionales, se tienen que elaborar qué indicadores nacionales vamos a tener y cuál va a ser la base de referencia para medir cómo estamos consiguiendo esas metas. Y además tenemos que hacer exámenes anuales de cómo estamos progresando en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto es, digamos, la gobernanza, pero ¿cómo está contribuyendo España? Bueno, España fue en el año 2018
donde presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas su plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Ya en el año 2018, con el cambio de gobierno, se dio un impulso con la formación de lo que se llamaba el Alto Comisionado y se impulsó la activación de la Agenda 2030 en España. En 2019, una vez que ya habíamos creado este plan de implementación, se presenta, como igual que se hace anualmente todos los años, un informe de progreso para ir rindiendo cuenta de cómo estamos avanzando en todo este plan de acción. 2020, ya nos plantamos en 2020, un año de pandemia. Igualmente, en el foro político de alto nivel se presenta el informe de progreso, pero además incorporamos aquellos retos derivados de la pandemia del COVID-19 y cómo estamos respondiendo para hacer frente a ella. Ahora mismo estamos en marzo de 2021, ya tenemos, ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de principios de este mes, unas directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020, porque es este año cuando España se ha comprometido a presentar su Estrategia de Desarrollo Sostenible en la Asamblea de Naciones Unidas. Es decir, España está trabajando, pero le queda todavía presentar esa estrategia, esa política que nos hará cumplir con la Agenda 2030. Al final, esa estrategia va a estar formada por políticas palanca que nos van a ayudar a contribuir a estos objetivos, por políticas palanca y además por prioridades de acción. ¿Cómo contribuimos desde el sector de la energía? ¿Cómo se contribuye a la Agenda 2030? A ver, la Agenda 2030, como decía antes, es de aplicación universal. Todos y cada uno de nosotros, de manera singular, tenemos un papel para participar. Todos somos actores principales, podemos decir. Todos en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Entonces podemos participar y podemos contribuir a esta agenda. Pero si lo vemos por actividades, hay algunos ODS sobre los que podemos contribuir de una manera mucho más directa. Cuando hablamos del sector de la energía, ya aquí pongo una reflexión de Ban Ki-moon, ya en el año 2012, donde decía que la energía es el hilo dorado que conecta el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Bueno, allá donde llega la energía, hay más posibilidad de que llegue el crecimiento económico, que llegue crecimiento social y, por tanto, equidad social y podamos hacer mejor uso de los recursos medioambientales. Como empresa energética o el sector energético tiene una gran implicación en estos ODS. ¿Cuáles son? Bueno, pues el 7 es el ODS donde hablamos de la accesibilidad a la energía de una manera limpia y sostenible. El sector energético aquí tiene un papel principal, tiene la capacidad, sobre todo es que tiene la capacidad de poner al servicio de la sociedad energía cada vez más limpia. Cuando hablamos del ODS 8, se habla de trabajo decente y desarrollo económico. Como decía, la energía está acoplada al desarrollo económico. Y entonces, allí donde se está presente, allí donde llega la energía, hay más posibilidades de tener electricidad, tener transporte, con lo cual tener logística, que podamos unir distintas redes, tener industria. Además, hablamos de este crecimiento económico, también nos referimos a crecimiento económico y social, ¿vale? Igualmente, asegurar contribuir a que se reduzcan aquellas desigualdades sociales. El ODS 13 se llama Acción por el Clima. Aquí decir que el CO2 es el causante del 60%, se dice que es el causante del 60% del calentamiento global. El CO2 tiene muchísima implicación la parte energética, por ejemplo, el sector del transporte, el sector de la industria. Por lo tanto, la industria energética tiene un gran papel protagonista para participar en esta contribución, para reducir esas emisiones de CO2 a través de procesos más eficientes, a través de usos de nuevas tecnologías,
a través de usos de nuevas materias primas que puedan tener una mayor huella de carbono, es decir, a través de nuevas soluciones. Por otro lado, también consideramos que en el sector de la energía, el agua tiene un papel muy importante en el sector en este caso, nosotros en lo que es en el oil and gas, hacemos un uso intensivo de este bien, ¿no? Por lo tanto, es necesario asegurar que estamos utilizando la cantidad indispensable de este recurso y además que ese agua, cuando retorna a sus cauces, retorna en las mejores situación posible. En ODS 9 hablamos de industria, innovación e infraestructura. La industria es sinónimo de creación de empleo de calidad. La innovación es igualmente participar de nuevas tecnologías y de nuevas iniciativas de innovación ayudarán como palanca para combatir el cambio climático. Y el ODS 12 hace alusión a un uso responsable de los recursos. Y aquí lo estamos uniendo muchísimo con lo que llamamos economía circular, que seguramente ya muchos de vosotros lo habéis oído mencionar. Aquí el sector energético tiene un protagonismo muy fuerte. La utilización, por ejemplo, de residuos o de otras materias primas diferentes al fósil, nos va a ayudar a poner en el mercado productos energéticos que tengan menor huella de carbono. Entonces, de todos los 17 objetivos, hemos considerado que estos son los que más podemos contribuir como sector energético. Esto no quiere decir que en los otros objetivos no se contribuya. Por supuesto que se contribuyen. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los ODS están muy ligados unos con otros. Es decir, cuando hablamos de crecimiento económico, al final estamos hablando de reducción de la pobreza. Es decir, los ODS no están de manera aislada, están todos interconectados. A continuación, quería poneros una bibliografía que creo que puede ser de interés. ¿Y por qué he resaltado esta? Bueno, porque estos dos de aquí, We the People y aquí Morgan Freeman, que aparece en un vídeo, son vídeos que transmiten muy bien qué es la Agenda 2030 y sobre todo que transmite en palabras muy cercanas y en el primer caso con celebrities, donde puede enganchar muchísimo a los estudiantes de bachillerato, que al final es donde va dirigido todo esto, ¿no? De bachillerato o pregrado de secundaria. En esta parte de aquí he puesto el Atlas de Sustainable Development Goals. Es una página web, aquí tenéis la URL. Ahora mismo me voy a salir de aquí y voy a meterme en las pestañas en esta página web para enseñaros cómo es este Atlas. Este Atlas viene del World Bank y bueno, pues muestra con datos bastante curiosos que ayudan a reflexionar. Ayudan a reflexionar en qué situación estamos y cómo se debe ir avanzando, ¿no? Aquí en la parte de abajo, lo voy a enseñar muy rápidamente, veréis que hay, digamos, como un clic para cada uno de los ODS. Si hacemos clic en cualquiera de ellos, bueno, pues nos irá a una pestaña. Yo ya las tengo preparadas y en la pestaña primera, que se hablaba de eliminación, de erradicación de la pobreza, bueno, pues viene información curiosa, ¿no? Por ejemplo, aquí nos enseña cómo bajando, cómo la población mundial ha ido creciendo desde 1993 hasta 2017. Seguimos bajando y vemos que la cantidad de personas que están viviendo en una pobreza extrema han ido disminuyendo, pero todavía estamos hablando de 689 millones de personas. Es decir, hay mucho trabajo por hacer. Si seguimos
bueno, pues aquí de manera interactiva se puede ver cómo está la distribución de pobreza por distintas regiones. O igualmente aquí pues, la concentración de pobreza extrema en Asia o en África, ¿no? Y aquí tenemos un ratio donde, bueno, vais viendo que según los años se va moviendo en distintos colores, con lo cual cómo van aumentando o van disminuyendo. Es una manera curiosa de mostrar en qué situación está, con números, en este caso son países, para, bueno, pues para captar la atención. Igualmente con el ODS 4, que se refiere a la educación de calidad, bueno, pues aquí muestra cómo como podéis ver, como la mitad de los niños tienen un entendimiento, un aprendizaje muy pobre, en ciertos países, y cómo vamos avanzando, cómo va cambiando. Bueno, pues los que están en rojo encima son aquellos que no tienen realmente acceso, ¿no? a la educación. Igualmente lo desplaza por regiones y bueno, creemos que igualmente puede ser interesante. Voy a enseñaros tan solo ya el 7, que es el de la energía, y este tarda un poquito en cargar, si veo que tarda mucho, vale, aquí está. Porque bueno, al final esto está muy dedicado a la energía. Entonces, aquí enseña, es un mapa del mundo, o sea, con una visión satélite, donde se vería la luz, ¿no? Así es la vista desde la Tierra, desde el satélite. Entonces, si por ejemplo pinchamos, a ver, voy a buscar, por ejemplo, Madrid, aquí podemos pinchar, podemos seleccionar a ver cuál pincho. A ver qué me he pasado. A ver si pincho aquí. Madrid, ¿vale? Dice, bueno, pues en un radio de 150 kilómetros, nos dice que, bueno, que en este país el 100% de las personas tendrían accesibilidad a la energía eléctrica. Lo compara con otra localización, igualmente de aproximadamente la misma cantidad de personas, y dice un 19% de personas tienen accesibilidad a la energía. Bueno, pues esto nos hace reflexionar y hace ver cómo de lejos podemos estar todavía de esa accesibilidad universal de la energía. Eso está en la presentación, con lo cual, bueno, vais a tener acceso a ello, y aquí yo creo que lo importante es poder jugar con ello y sobre todo poder reflexionar, ¿vale? Continúo con la presentación. Ahora voy a ponerla ya en modo presentación. Vale. Hay otra de las cosas que también os habéis sacado, también tenéis aquí el link, que es un reporte de Sustainable Development Index Report. Bueno, este es un report muy grande, donde analizan por cada uno de los países cómo están evolucionando en cuanto a sus metas de ODS, ¿vale? En cuanto a la contribución exactamente de esos ODS. Decir que España está en una posición 21 de 160, es que no lo veo aquí grande, pero de 160 y tantos. Podemos ver en esta... he pasado anterior, perdonad. Podemos ver en esta rosa cómo está posicionado cada uno de los ODS. Cuenta aquí también cómo estamos con respecto respecto a nuestros retos y cómo estamos avanzando, si estamos estancados o seguimos avanzando, estamos avanzando muy bien. Igualmente, aquí tenemos para España, pero también lo tenemos de manera relativa, en comparación con los países de la OECD, donde está aquí España, y igualmente en su grado de avance. Bueno, también es curioso para poder compararte con otros países y poder ver cuáles son nuestras necesidades. Y ahora aquí quería contaros, a lo mejor no paso por todas las presentaciones, por todas cada uno de los 17, pero sí contaros un poco rápidamente cuáles son algunos de los ODS. De todas formas, en la bibliografía final vais a tener toda la documentación y toda la bibliografía de toda la Agenda 2030.
El ODS número 1 habla del fin de la pobreza, ¿no? Y bueno, pues aquí he trasladado de UNDP valores que siempre digo que humanizan mucho y que hacen ver, oye, en qué situación estamos, ¿no? Cuando hablamos del fin de la pobreza, decimos que tenemos que erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Cuando se habla de pobreza extrema, es que alguien pueda vivir por debajo con menos de 1,25 dólares al día. Es decir, evitar, o sea, nuestro objetivo es evitar que nadie pueda vivir con esa cantidad en 2030, ¿no? Actualmente tenemos, bueno, estos son datos seguramente de 2019 o 2018 algunos, 736 millones de personas que aún viven en pobreza extrema. Decimos que más del 10% de la población mundial viva en pobreza extrema, cifra inferior al 36% de 1990. Es decir que, bueno, hemos ido avanzando, pero todavía nos queda mucho camino por hacer. El ODS número 2 habla de hambre cero, ¿no? Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. Y aquí hablamos en todos los niveles. Decimos que 820 millones de personas tenían problemas con la desnutrición en 2017 y uno de cada 8 adultos son obesos. Es decir, que en un mundo globalizado, ¿vale? Es decir, son datos que hacen que pensar. El ODS 3 habla de salud y bienestar, garantizando una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y aquí, bueno, pues tenemos que 7 millones de personas mueren cada año a causa de la exposición a finas partículas en el aire contaminado. Muy importante de la calidad del aire. O 6 millones de niños mueren anualmente antes de cumplir los 5 años. Sí, son datos que, bueno, pues realmente humanizan mucho y sobre todo ponen los pelos de punta. Cuando hablamos de educación de calidad, necesitamos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Tenemos que el 50%, aproximadamente la mitad de todos los niños no escolarizados en edad de asistir a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos. ¿Sí? O 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización. Y más del 60% de ellos son mujeres. Aquí además se ve el tema de la desigualdad. Y tenemos retos, aquí he puesto los retos a los que nos enfrentamos, luego en la parte de bibliografía están cada una de las metas. Igualmente con la igualdad de género, sabemos que 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o sexual. O que a nivel mundial las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. La importancia de la igualdad de género. Agua limpia y de saneamiento. Vemos que el mundo ha perdido el 70% de sus zonas húmedas naturales en el último siglo. Hemos hecho un uso intensivo de estos recursos y tenemos que buscar la manera de poder recuperarlos. Garantizar la disponibilidad del agua y su ordenación sostenible, así como el saneamiento de todos, ¿no? O agua para todos, pero siempre que sea asequible y limpia. El ODS 7, que hablábamos de la energía asequible y no contaminante, decimos, cuando hablamos de garantizar a todos un acceso de la energía fiable, sostenible y moderna, ¿no? que cada vez contamine menos. Decimos que 3.000 millones, decimos más del 40% de la población, eso supone más del 40% de la población mundial, depende de combustibles contaminantes e insalubres para cocinar. Aquí estamos hablando de cocinas de leña. Y evidentemente eso no está regulado nada y aparte de la contaminación y los problemas de salubridad, el riesgo que conlleva, ¿no? Y decimos que la energía representa alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por eso decíamos que aquí el sector energético tenemos una gran responsabilidad. Como tal, el sector se ha hecho dueño, digamos, de esa responsabilidad y ha tomado acción.
trabajo decente y crecimiento económico. Es necesario promover el crecimiento económico sostenido, pero inclusivo y sostenible. El crecimiento económico solo no vale. Es importante que sea para todos, el reparto de la riqueza, el pleno empleo y el trabajo decente para todos. Es decir, decimos que 172 millones de personas en todo el mundo estuvieron sin trabajo en 2018, con una tasa de desempleo del 5%. 2 millones de trabajadores tuvieron empleos informales en 2016, lo que representa el 61% de la fuerza laboral mundial. Es decir, son tasas de desempleo o trabajos no regulados muy amplios, ¿vale? Muy grandes. Cuando hablamos de innovación, industria e infraestructura, la necesidad de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Es con la innovación con lo que una de las palancas y con la industria con lo que vamos a poder asegurar llegar o intentar llegar a esos objetivos de 2030. Es que en el 40% en países africanos de bajos ingresos, las limitaciones de infraestructuras reducen la productividad de las empresas en un 40%. Es decir, tener infraestructuras, carreteras, infraestructuras ferroviarias, industrias, crea riqueza. Si esto no se tiene, evidentemente las actividades económicas se verían muy mermadas, ¿no? Vemos que 2,3 mil millones, en todo el mundo, 2.300 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico y casi 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Lo importante, eso es por la falta de... por supuesto está ligado con la parte de agua, pero está muy ligado con la necesidad de tener infraestructuras que puedan canalizar ese agua, algo que nos parece tan normal aquí, pues fijaos las cifras que hay a nivel mundial. Reducción de las desigualdades. Vemos que este objetivo llama a reducir la brecha entre países ricos y pobres, haciendo que estos últimos mejoren su situación económica. En la parte de abajo hemos puesto un mapa donde bueno, se ve el índice de desarrollo humano y bueno, pues no hace nada más que ver que dónde están los rojos y dónde están los amarillos, ¿no? Al final, Europa, Estados Unidos, se ve por ahí Japón, es decir, países muy desarrollados y países donde el índice de desarrollo es muy bajo. ¿Esto qué hace? Crear grandes desigualdades. Decimos, algunos de los datos decimos que, bueno, pues en 2016 decimos el 22% de ingresos globales fue recibido por el 1% superior, mientras que el 10% del ingreso fue recibido por el 50% inferior. Es decir, bueno, nos hace ver esa gran desigualdad. Me estoy enrollando mucho a lo mejor y estoy comiendo todo el tiempo. Voy a pasar por algunos, es que todos son interesantes, sobre ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles es absolutamente importante. Y asegurar un acceso a viviendas, servicios básicos y asequibles. Cuando hablamos de producción y consumo responsable, como decía antes, eso está muy orientado a lo que es la economía circular, hacer un uso responsable de los recursos. Decimos que 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician, mientras casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición. Esto es como un absurdo, ¿no? ¿Y cómo es posible que estemos tirando por un lado, mientras que por otro lado la gente no tiene desnutrición, ¿no? Bueno, pues de esto va esta economía circular, no tirar por un sitio y necesitarlo por otro. En el 13, acción por el clima, donde aquí evidentemente el sector energético también hemos dicho que tenía un papel muy importante, destacado por la lucha que puede hacer por combatir este cambio climático, porque además tiene la capacidad y tiene, pues, digamos, el banderín de cosas que puede hacer, ¿no? Bueno, pues no voy a entrar en todos los detalles para no dejarme ninguno. Vida submarina, conservar y utilizar de manera sostenible nuestros océanos no es nada menor, al revés, es algo muy importante, porque es un recurso muy importante para el desarrollo sostenible. Igualmente, decimos, por ejemplo, bueno, pues el océano cubre 3/4 partes de la superficie de la Tierra y representa el 99% del espacio vital del planeta en volumen. Es decir, que, ostras, como un sitio tan grande
podamos desperdiciarlo, ¿no? Un sitio donde al final tanto vivimos. Y además es un gran captador de CO2. Vida de ecosistemas terrestres, proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Aquí tenemos que tener muy claro que los ecosistemas terrestres tenemos que cuidarlos, pero es que además de manera egoísta, incluso tenemos que decir que es que los necesitamos. O sea, nosotros, sin estos ecosistemas terrestres no habría vida, ¿sí? No podríamos seguir evolucionando. Entonces, es que es un win-win. Necesitamos mantenerlos vivos y apostar por ellos. La paz, justicia e instituciones sólidas, pues promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Decimos, por ejemplo, que 100 millones de personas apatriadas en todo el mundo a las que se les ha negado la nacionalidad y los derechos conexos. Es que son muchos millones de personas, ¿no? Digamos que no tienen patria, que no tienen dónde estar. Y luego tenemos el ODS 17, que habla de las alianzas para lograr los objetivos. Este objetivo lo que persigue es la necesidad de trabajar todos conjuntamente, y por eso hemos puesto aquí esta foto de Naciones Unidas donde estamos todos representados, el sector privado, sociedad, administraciones públicas, todos tenemos que trabajar de manera conjunta para poder lograr estos objetivos. Y aquí os he puesto bastante bibliografía, para que podáis consultar, que siempre va a estar, además toda esta bibliografía está muy orientada a ser muy bien entendida a todos los niveles y puede ayudar para siempre documentarse un poco más sobre qué es la Agenda 2030 y sus 17 objetivos. Y perdonad porque no sé si me he extendido demasiado tiempo. No te preocupes, Sonia, ha estado fenomenal. Muchísimas gracias. Nos has dado un contexto global estupendo para entender los ODS, nos has dado ejemplos, datos, algunos esperanzadores y otros un poco más conocedores, pero al final todo el conjunto lo que nos sirve es para sensibilizar y que es el primer paso, ¿no?, para ponernos en acción. Son materiales que al final son muy útiles y que los podrán utilizar los docentes para el aula. Han llegado unas cuantas preguntas, pero te las pasaremos todas al final. Ahora vamos a dar paso a Carol, que navegará a través del programa y va a profundizar un poco en cómo aplicar todo esto que nos has estado contando de los ODS, cómo aplicarlo a través del proyecto Igual. Entonces, nada, Carol, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, haré un repaso rápido sobre la página de la plataforma, ¿vale? Como sabéis, el enlace os lo vamos a poner en el chat para aquellos que no lo tengan. Y una vez que accedéis a la plataforma, pues debéis registraros. La inscripción es muy sencilla y para poder participar en el programa basta con que se inscriba el profesor. No es necesario que los alumnos se inscriban. Y una vez que recibamos vuestra solicitud, pues será aprobada por el equipo de asesoría pedagógica y podéis empezar el programa. Aquí arriba tenéis el acceso directo a la asesoría pedagógica, nos podéis enviar un mail o llamarnos por teléfono en horario de mañana y cualquiera de nuestras asesoras os ayudará en aquello que necesitéis, tanto en la parte de implementación del programa dentro de vuestro currículum escolar o programación de centro, como si tenéis cualquier duda en la plataforma. Pues bueno, yo voy a iniciar sesión con un usuario que tenemos demo. Y voy a explicaros también rápidamente qué veis cuando accedéis por primera vez. Pues aquí encontráis otra vez el acceso directo a la asesoría pedagógica. Tenéis los datos de vuestro perfil donde podéis cambiar aquello que sea interesante cambiar. Deciros que aquellos que hayan participado con un colegio y el próximo curso escolar participen en otro colegio porque se han cambiado de centro educativo, pues aquí en datos de perfil podéis cambiar vuestro centro educativo. Tenéis un botón con información de ayuda donde hay preguntas y respuestas frecuentes
Y bueno, y si no las encontráis aquí, pues recordaros el acceso directo a la asesoría pedagógica. Bueno, pues en el menú de la izquierda tenemos cuatro apartados. El de inicio es donde estamos ahora. En guía didáctica tenéis el acceso a la guía didáctica. Desde Prepara tu clase tenéis el acceso a todos los contenidos del programa, donde podéis revisarlos antes de empezar la actividad con vuestros alumnos. Y en Mis aulas tenéis acceso directo ya para la gestión de cada uno de vuestras aulas. Yo voy a aprovechar que estamos en tercero de la ESO A, que ya hemos realizado 4 capítulos y vamos a empezar con el capítulo 5. En el capítulo 5 encontraréis, como siempre, primero en la parte de arriba, un resumen de cómo han quedado las puntuaciones, la gamificación por cada uno de los roles, ¿vale? Siempre os da esta información. Y el capítulo 5 es el Do It. Lo que significa Do It es que en este momento nos tenemos que poner en acción. Es decir, hemos pasado por los 3 primeros capítulos donde hemos aprendido cosas relacionadas con la energía, con la movilidad sostenible, con los objetivos de desarrollo sostenible. En el capítulo 4 los hemos puesto en práctica diseñando un modelo energético para un territorio determinado. Y en el capítulo 5 es cuando vamos a tomar conciencia de que todo lo que hemos aprendido en esos primeros 4 capítulos es nuestra realidad, es la realidad de nuestros alumnos y tenemos que tomar conciencia de ello para entrar en acción, para demostrar ese compromiso que tenemos y convertirnos en agentes del cambio, nosotros como docentes y nuestros alumnos. Para ello, tenéis aquí un resumen de la narrativa del programa, para aquellos que han ido siguiendo la narrativa del programa, pues puedan continuarla. Si es el caso de que eres un docente que vas utilizando solamente los recursos que te interesan, pues también aquí puedes acceder directamente a aquellos recursos que mayor interés tengas. Tenéis una introducción al capítulo. En este capítulo os proponemos volver a los roles iniciales, es decir, volver a agrupar a vuestros alumnos por tipo de rol, para que hagan la reflexión final en conjunto. De todas maneras, esto es algo que podéis decidir vosotros, ya sabéis que sois dueños de vuestra clase y sabéis cómo funciona mejor vuestros alumnos, ¿vale? Tenéis aquí para descargar las instrucciones. ¿Qué recursos os ofrecemos? Pues el primero es un vídeo narrativo de Alex, donde ella les agradece primero todo el esfuerzo que han hecho en el capítulo anterior diseñando el modelo energético y les dice que todo lo que han hecho realmente lo estaban haciendo en un territorio real, que los distritos con los que han trabajado son países reales y les explica concretamente el caso de uno de los distritos que es España. Es un vídeo muy corto, dura un poquito más de 1 minuto, pero sirve para enganchar a los alumnos y motivarlos. Tenéis la transcripción del vídeo si queréis verlo antes o si queréis compartirlo con vuestros alumnos. Luego tenéis una presentación de los ODS. Entonces, voy a presentarla, ¿vale? Creo que voy a salir de aquí y lo voy a enseñar. Perdonar. Desde la ventana grande. Vale. Entonces, aquí Alex les va a contar a los alumnos, o esta presentación nos va a servir para trabajar con vuestros alumnos cuáles son los ODS y qué implicación tienen con la energía. Tenéis un descargable que os da información sobre cada una de las diapositivas que podéis ir enriqueciendo. Además, la charla que nos ha dado hoy Sonia puede ayudaros mucho a trabajar el discurso con vuestros alumnos o inclusive invitarlos a investigar, dividir la clase en diferentes grupos y que cada grupo investigue sobre cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros nos enfocamos sobre todo en el impacto que tiene la energía sobre los ODS. Como ha dicho Sonia, pues la energía es
transversal a todos ellos, pero tiene un impacto muy específico en estos objetivos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un recordatorio sobre los objetivos donde la energía tiene mayor impacto y luego haremos un zoom sobre el objetivo 7, que es el concretamente de la energía, y el 13, que es el de acción por el clima. ¿Vale? En la presentación tenéis toda la información. Otra cosa interesante que nosotros ponemos sobre la mesa para discutir con los alumnos es esa garantía de energía, tomando en cuenta que cada vez somos más personas las que habitamos el planeta y que todos tenemos derecho a la energía. Entonces, ¿cómo les vamos a suministrar la energía a ese crecimiento en número de personas y también en bienestar, ¿no? Porque cada vez queremos más tecnología, cada vez necesitamos más energía para abastecer esa tecnología que queremos, cómo va a ser nuestra movilidad. Entonces tenemos que pensar de forma responsable cómo vamos a garantizar el suministro de la energía siendo responsables con nuestro planeta, ¿no? Esta reflexión es muy interesante para hacerlas pensar. Bueno, no me voy a detener mucho más en esta presentación, ¿vale? La tenéis toda. Lo que sí quería hacer era, en el apartado 2 tenéis la revelación de los distritos. Aquí se os va a dar la información, ¿vale? Para que podáis ir compartiendo con vuestros alumnos cada uno de esos distritos a qué países representan, ¿vale? Y cuál es su consumo energético y cuál es el sector que mayor consumo energético tiene. Sonia nos ha dado dos herramientas muy interesantes que podéis utilizar para trabajar con vuestros alumnos en este momento, ¿no? Uno es el informe de cumplimiento de los ODS por cada uno de los países, que es muy interesante asociar en este momento que se revela el distrito y se dice cuál es el país, pues que ellos también puedan asociar la información e investigarla de cómo es el cumplimiento de los objetivos por cada país. Y también podéis utilizar el mapa interactivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iros a la parte donde se ve el mapa mundi con los países y pinchar sobre ellos y ver cuánto porcentaje de población está realmente abastecida de energía, ¿no? Porque eso también es un indicador de crecimiento y de desarrollo. Y también podéis reflexionar sobre, oye, y ahora si la población está creciendo, pues cuánta energía va a necesitar para su crecimiento y para su desarrollo económico. ¿Vale? Aquí vamos a pasar por todos los distritos que habéis trabajado en el aula. Y por último, os invitamos a trabajar en un manifiesto que sería, no es obligatorio, es opcional, sería recoger aquellos aprendizajes de vuestros alumnos y aquellos compromisos con los que ellos quieran verse representados, ¿no? Y además, la posibilidad de que ese manifiesto salga del aula, que sea compartido con el resto de la comunidad educativa, con sus padres, con otros compañeros de primaria o los más pequeñitos o otros compañeros de secundaria, pero que ellos hagan eco con el resto de sus compañeros y con el resto del colegio sobre ese compromiso que realmente los convierte en agentes del cambio. Para subir el manifiesto, pues hacéis todo el recorrido por la presentación que va a explicar a los chicos cómo preparar ese manifiesto y luego al final se habilita la posibilidad de subirlo. Y nada más, esto es todo. Esperamos que esta información y estas actividades que os proponemos sean de utilidad para trabajar con vuestros alumnos y realmente consigamos que se conviertan en agentes del cambio y llenen los colegios de alternativas y de una visión positiva sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y Carmen, ya con esto te doy paso para las preguntas. Muchísimas gracias, Carol. También han entrado preguntas para ti. Vale. Para Sonia. Entonces, voy a ir un poquito pues más por orden de intervención, ¿de acuerdo? O sea que, Sonia, empiezo por ti. Y la verdad es que han surgido preguntas de lo más interesantes. Mira, nos dicen
que cómo podemos conocer las metas fijadas por el gobierno nuestro, o sea, por nuestro propio país o por nuestra propia comunidad, cómo podemos conocer los presupuestos, o sea, el detalle un poco de todo aquello que nos afecta como más de cerca, ¿no? Nos has contado objetivos a gran escala, a gran nivel, pero nos has dicho que todo eso tenemos que ir aterrizándolo país a país con proyectos concretos y presupuestos concretos, ¿no? Nos preguntan dónde podemos encontrar ese detalle para conocer pues, lo que nos aplica, ¿no? Exacto. Bueno, en España tenemos la gestión de lo que es la Agenda 2030 recae en la Vicepresidencia del Gobierno y de Derechos Sociales y Agenda 2030. Hay una Secretaría de Estado que se llama Agenda 2030 que es la que, bueno, pues la que está gestionando toda esta estrategia de desarrollo sostenible que, como os decía en la presentación, está por salir. En esa estrategia de desarrollo sostenible lo que se van a fijar son políticas y prioridades de actuación. Todo eso igualmente está bajado en muchas comunidades autónomas. Igual no todas están al mismo nivel, pero muchas de ellas sí que están trabajando ya en la Agenda 2030 y todo eso se puede ir encontrando en sus páginas web. Muchas de ellas lo tienen ya disponible en sus páginas web. En cuanto a presupuestos, bueno, pues evidentemente sin presupuestos, también lo decíamos, no hay políticas, no se puede hacer políticas. Y eso ya, dependiendo qué tipo de políticas, estarán transferidas a unas comunidades o vendrán dadas por el presupuesto general del Estado. Eso en cuanto a administración. Sí. Entiendo que era eso lo que me estabais preguntando, sí, ¿no? Sí, de hecho... a nivel gobierno, a nivel país. Sí, lo hilo con la pregunta que nos hacen a continuación de quién es el que se encarga, ¿no?, de diseñar esas acciones y de vigilar que se cumplan esos objetivos. Entiendo que es... Eso es la Agenda 2030. Exactamente, la Secretaría de Estado de la Agenda 2030, de hecho. Bueno, en cuanto pones en Google Secretaría de Estado de Agenda 2030, hay un gran desplegable de toda esta temática. ¿Vale? Incluso te quería decir que además de comunidades autónomas, hay en muchos municipios y entidades locales que tienen desplegados también la Agenda 2030. Porque, como decía, es un plan de acción para todos. Entonces, se tiene que bajar hasta el último ciudadano. Y muchas de las entidades locales, que además están participando también de manera muy activa en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, también tienen su plan. Evidentemente, cuando vas bajando va siendo mucho más sencillo y muchas veces mucho más entendible también, pero muchas entidades locales, lo que son municipios, también tienen bajada cómo contribuir a la Agenda 2030 dentro de su ámbito local. O sea, que podríamos incluso buscar en las páginas de nuestros propios ayuntamientos. Sí, muchos de ellos lo tienen. Muy bien, fenomenal. Creo que es una fuente de información muy valiosa para que todos, no solo los alumnos, sino los ciudadanos, conozcamos qué compromisos está adquiriendo pues nuestro entorno más cercano, ¿no? Exacto, si a lo mejor van a hacer algún proyecto localizado en algún sitio, están, por supuesto, a nivel de la Generalitat, de la Comunidad de Madrid, es decir, comunidades grandes y potentes, lo tienen bajado, pero bueno, el resto de comunidades también, y ya a lo mejor en entidades locales más pequeñas a lo mejor no están tan claro, pero en muchas de ellas sí. Fenomenal. Pues nos estás diciendo que esto es algo de todos los ciudadanos, pero sin embargo comentaste durante tu presentación que esto no es obligatorio, o sea, que no hay obligación, digamos, de adherirse los países a lo que es este compromiso. Entonces nos plantea la pregunta de que cómo podemos progresar en global si esto en principio no es algo obligatorio. Claro, no es obligatorio, es decir, no todos los países, o sea, no, la Asamblea General de Naciones Unidas se establece a nivel país, están los países representados, pero, y bueno, se lo ratificaron 193, que eran todos los que estaban dentro de Naciones Unidas, pero evidentemente no es obligatorio. Lo que pasa es que, digamos que la Agenda 2030 tenía un as en la manga y dijo, y ahí se enuncia
que todos tenemos que participar de forma activa. Y cuando decimos todos, somos también las empresas, la sociedad, organismos no gubernamentales. Entonces, ¿cómo podemos hacer que avancen si hay algún país que no se compromete? Puede no comprometerse, pero si las empresas que están en ese país o empresas que están en otro país y tienen actividad en un país que no se ha comprometido, va a remar en esa dirección, por mucho que digamos que el gobierno de ese país no se comprometa, al final se va a ir avanzando, porque todas las demás fuerzas van a ir remando en esa dirección. Entonces, desde ese punto de vista no surge el hecho de que, bueno, ese riesgo de que haya países que no se hayan comprometido y que no vayan avanzando. Bueno, es que aquí el avance no es tan solo de países, sino también de sector privado, de otras organizaciones y de la sociedad. Entonces, bueno, ese riesgo se ve más minimizado. Empujando también de abajo arriba y no solamente esperando que nos bajen directrices para empezar a ponernos en movimiento, ¿no? Exacto, esa era la diferencia que había también con los objetivos de desarrollo del milenio. Con todo esto se ha ido aprendiendo. En los objetivos de desarrollo del milenio tan solo estaban llamados a actuar los gobiernos. ¿Qué ocurría? Que los gobiernos solos, sin la llamada de los otros sectores, no podían hacer llegar, no tenían la capacidad. Ahora estamos todos llamados, entonces es muy difícil que por lo menos vayamos avanzando, ¿no? Pues nada, ahí tenemos que estar todos para empujar, cada uno en su medida, ¿no? Y en este sentido, mira, nos preguntan, ¿desde cuándo está España comprometida con los ODS? Y si fue uno de los países firmantes del Acuerdo de París. Sí, bueno, el Acuerdo de París fue en 2016, creo recordar, y bueno, España se posicionó en ese Acuerdo de París, y además la Unión España y la Unión Europea, y luego con respecto a la Agenda 2030, España ratificó desde el primer momento. ¿Cuándo ha estado más activo? Pues a partir del 2018 fue cuando entregó su primer plan de implementación. ¿Ha tenido retraso? Bueno, realmente no es que haya tenido retraso, tampoco fue, a lo mejor no fue el primero, pero no fue prácticamente de los primeros en involucrarse de una manera más activa. Fue, ya os digo, en 2018 cuando entregó su plan de implementación, y a partir de ahí está entregando, digamos, todo lo que son un poco como si fuesen los exámenes, ¿no? Los exámenes de progreso, de oye, cómo vamos progresando, y bueno, pues para hacernos mirar cómo vamos con respecto a nuestras metas. Bueno, lo importante es que estemos ahí y que empujemos. Exacto, eso es. Pues en ese sentido, mira, nos preguntan, porque esto es importante, ¿no? También para todos los docentes y para poder transmitir ellos en el aula y al final hacer que los alumnos se sensibilicen y se comprometan. ¿Cómo podemos hacer que nuestros alumnos, pues eso, tomen acción en la medida de sus posibilidades, se sensibilicen, sean conscientes? Yo creo que con todos los ejemplos y datos que hoy nos has dado, con eso nos ayudas mucho. Y sobre todo, ¿cómo pueden hacer llegar esto también a las familias, ¿no? Porque al final, como comentas, hay que involucrar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero desde los alumnos y desde el colegio es un punto fundamental para empezar a mover el tema. Es tan fundamental que uno de los objetivos es la educación, una educación inclusiva y accesible a todos. Y ahí en la educación van también los valores. Y estos son valores, aquí estamos hablando de valores. Entonces, ¿cómo sensibilizar a los alumnos? Bueno, pues dando a conocer, explicándoles, enseñándoles, poniendo ejemplos, pues con datos, como decía antes, humanizados, donde vean que esto no es política solamente, ¿no? Donde vean que esto llega a todo el mundo. Desde todos tenemos parte de acción y todos tenemos un protagonismo. Es decir, cuando hablamos por ejemplo, del reto del agua, pues todos tenemos que ser conscientes, alumnos, que cuando nos duchamos o cuando lavamos los dientes tenemos que hacer un uso responsable de ese recurso. Cuando hablamos de igualdad de género, tenemos que tener en cuenta, alumnos,
cómo no podemos hacer desprecio hacia las mujeres, o cómo, hablando así en lenguaje más juvenil, pues cómo no podemos controlar a nuestras novias en redes sociales. Es decir, todo tiene una aplicación diaria a cada uno de esas. En cada uno de los ODS van a ver cada uno de ellos su aplicación diaria, a ellos mismos y por supuesto a sus familias. Es decir, si tenemos en el colegio personas de distintas culturas, diferentes culturas, no podemos tener desigualdades, todos somos iguales. Es decir, todo eso, bajarlo, aterrizarlo, hará que se sensibilicen. Igual que ahora vemos a los niños que muy pocos, casi ninguno, le ocurre tirar un papel al suelo, bueno, pues eso porque ha venido por una educación. Entonces, es el caldo de cultivo, es decir, sin la educación no vamos a poder lograr esos objetivos. Entonces, es esencial que con estas edades secundarias se hagan partícipes de todo esto. Y sobre todo poniendo ejemplos muy diarios para ellos. Muy aterrizados. Pues creo que entonces estamos hablando del tema en el sitio preciso. Claro. Mira, una preguntita ya un poco para terminar contigo, que se nos va acabando el tiempo y quiero dejar también las preguntas para Carol. Esta es un poquito ya casi de colofón final, ¿no? ¿Qué pasará si llegamos a 2030 y no hemos cumplido los objetivos? ¿Qué hacemos? Bueno, claro, pues desde luego no tirar la toalla, no enfadarnos y mirar con un espíritu muy constructivo, mirar qué es lo que hemos logrado, cuáles son los avances que hemos logrado. No evitar las frustraciones, eso no nos va a llevar a nada, pero igual que os he enseñado datos de mejora, que se lograron mejoras en los objetivos del milenio. No se llegaron a alcanzar los objetivos, pero hemos mejorado. Quedémonos con eso, quedémonos con lo que vamos logrando, pero que eso tampoco nos haga relajarnos. Entonces, si no los hemos logrado, veremos lo que hemos avanzado, cuáles han sido nuestras barreras para seguir avanzando y a partir de ahí seguir estableciendo objetivos. Es decir, esto no va a parar, esto tendrá que seguir. Eso no quiere decir que en el 2030 hayamos hecho todos los deberes y así nos quedemos, no. Esto va a seguir, pero tenemos que ir viendo el avance, fijándonos en la parte positiva de lo que vamos logrando. Pero para lograr ese avance tenemos que tener compromiso y tenemos que tener la acción, lo que las Naciones Unidas ha llamado ahora que hemos entrado ya en la década de 2020 a 2030, la década de la acción. Ahora tenemos que pasar a la acción, tenemos que pasar a actuar. Y aquí actuamos todos. Gracias, Sonia. Me quedo con eso, que nos quedaremos con los logros a los que ya hemos llegado y con no nos relajemos. Exactamente. Muchísimas gracias, Sonia. De todas formas, no te vayas, sigue aquí con nosotros. Aquí y voy a pasar a preguntarle a Carol alguna otra cuestión que nos ha llegado más relacionada con lo que es el proyecto Igual. Mira, nos preguntan que si los que ya están registrados en este curso, para el curso que viene, tienen que registrarse de nuevo. Hay gente que ya estará pensando en el curso 21-22. Si nos comentas un poco qué es lo que tendrían que hacer. Sí. Bueno, cuando te registras en el programa ya quedas registrado para siempre, a menos que te quieras dar de baja, que eso también es una posibilidad, pero quedas registrado. Entonces, ¿qué ocurre? Antes hablé del caso que se nos ha dado en varias oportunidades de que un docente cambia de centro. Entonces, no necesita volverse a registrar. Entra otra vez en su perfil, en su usuario y desde la configuración del perfil puede cambiar el centro educativo. Otra cosa interesante, cuando un docente crea aulas durante un curso escolar, por ejemplo, habéis estado trabajando en vuestras aulas en el curso escolar 2021 y ahora dentro de unos meses pues va a finalizar el curso. Nosotros lo que hacemos es de forma automática la plataforma cierra todas las aulas y os lo deja como aulas finalizadas disponibles para que podáis revisar los datos. Esto ocurre el 31 de julio después de que habéis cerrado todo el curso escolar. ¿Y qué pasa en septiembre? Pues simplemente cuando tengáis la programación de empezar de nuevo vuestras clases y queráis empezar a trabajar Proyecto eWorld con nuevos alumnos, lo que hacéis es crear de nuevo vuestras aulas,
pero tendréis toda la plataforma limpia para empezar de nuevo. Y cuando queráis consultar los resultados con vuestros alumnos de cursos anteriores, pues iréis a aulas finalizadas y ahí lo veréis. Pero repito la respuesta a la pregunta, no tenéis que volver a registraros. Ya estáis registrados hasta cuando queráis ya daros de baja. Que esperamos que sea lo más tarde posible. Gracias, Carol. Mira, y otra preguntita y vamos a ir ya finalizando. Nos preguntan si solo se puede hacer este capítulo del proyecto. Puede haber profesores que estén interesados en dar solamente este tema o en profundizar solamente en lo que es el aspecto de los ODS. Coméntanos un poquito cómo es el curso, los capítulos o la flexibilidad que tiene. Proyecto Igual está estructurado en 5 capítulos. Cada capítulo trabaja una temática concreta. Por lo tanto, el programa tiene sentido en su totalidad si se trabaja capítulo a capítulo, pero también tiene sentido si se trabaja un capítulo en concreto. ¿Por qué? Porque cada capítulo tiene su introducción, sus materiales para trabajar la parte más didáctica y otros materiales para trabajar la parte práctica y la reflexión. Por lo tanto, si decidís solamente utilizar los contenidos de determinados capítulos porque son los que encajan realmente en la programación que tenéis, podéis hacerlo de forma independiente. Lo único es que la narrativa no tendrá sentido. Entonces, con prescindir de la primera parte, que es la parte de la narrativa, ya podéis utilizar el resto de los materiales. Si queréis hacer la experiencia completa y seguir el itinerario completo, pues también podéis hacerlo. Como más os convenga. La idea es que los materiales son flexibles y vosotros decidís lo que realmente es útil para vuestra aula. O sea que la narrativa es opcional. Si es hago opcional. el programa completo me ayuda y me guía y me sirve de hilo conductor, pero cada uno de los módulos es totalmente independiente. Puedo usar perfectamente. Y tiene la posibilidad de valorarse también, porque ofrecemos rúbricas para poder evaluar a los alumnos por cada capítulo. Tienen la posibilidad también de evaluarse de forma independiente. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Carol. Y nada, vamos a ir cerrando ya para no pasarnos demasiado de tiempo. Comentaros que toda la información, como la grabación, está disponible en la plataforma educativa Fundación Repsol Thinkers, que tenemos una asesoría pedagógica del proyecto que también os puede asesorar en todos los temas relacionados con la adaptación a vuestra programación, dudas que podáis tener. Y todas las cuestiones que queráis hacernos llegar, las podéis hacer llegar a través de lo que veis en pantalla, el correo electrónico o el número de teléfono. Incluso si tenéis preguntas que también queráis que transmitamos a nuestro experto de hoy, a Sonia, a través de la asesoría pedagógica, se las haremos llegar y estaremos encantados de responderos a todos. Y ya sin más, pues comentaros que en la plataforma educativa podéis encontrar muchos tipos de recursos de acceso libre y también todos los eventos en directo que hemos estado difundiendo durante el mes de febrero y de marzo. Ya sin más, pues esperamos veros pronto en los próximos eventos que os haremos llegar la información y veros también disfrutando de Proyecto Igual con vuestros alumnos. O sea que muchas gracias Sonia, muchas gracias Carol y a todos los compañeros que están detrás haciendo que este directo esté funcionando correctamente y nada más. Muy buenas tardes a todos y feliz día.